Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias una vez más por estarnos acompañando en este programa A los pies del Maestro con sus hermanos Gradías. Empezamos tarde, fue un día un poquito mucho estresadito, pero aquí estamos. Gracias a Dios que nos ayudó a completar lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Así es. Gracias por conectarse. Vamos a ver quién anda por ahí. Mi mamá, Dios la bendiga, ma. Leti con Lore, dice. Dios te bendiga, ma. Saludos a mi abuela. Bendiciones, abuela. Axel, Dios le bendiga. Gracias por sintonizar y ser fiel. Bendiciones, Axel. ¿Quién más anda por ahí? Ana Lucy Ramos, hasta Phoenix, Dios me la bendiga. Amén, bendiciones hasta Phoenix. Y también nuestra hermana Yanet Vanegas, ahí está, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo, hermana, gracias por siempre estar al pendiente y mandarnos ese mensajito, amén, que siempre nos está empujando. Amén. Apóstol Zapata, Dios le bendiga. ¿Qué te acaba de decir? Sí. Dios le bendiga, apóstol, le mando un fuerte abrazo a usted, a su amada esposa. Tengo ganas de verlos, esperemos que podamos mirarlos y saludarlos en persona, amén. Pero Dios me lo bendiga grandemente. Ok, ¿empezamos? Vamos a empezar con una oración y arrancamos, amén. Si gustan acompañarme, todas las oraciones, ¿verdad?, son bienvenidas, así que acompáñenos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, una vez más, porque tú has mostrado tu infinita misericordia para con nosotros. Una vez más has mostrado tu poderío, Señor. Una vez más, Señor, has mostrado tu poder, tu soberanía, Señor, sobre nosotros. Gracias porque aunque el día, Señor, pintaba mal, tú lo fuiste arreglando poco a poco y nos sorprendiste, Señor, hasta el grado de maravillarnos una vez más por todo lo que haces, por tan hermoso que tú eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros, por ayudarnos a no perder la paz, a no perder, Señor, ese amor por las almas, Señor, que tú has depositado en nosotros. Padre, te pido que te hagas presente en este programa y que la palabra que traigamos pueda hacer, Señor, impacto en esas personas que tú ya escogiste desde ahora, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pido que tomes tú el control, que seas tú hablando a través de nosotros, glorificando tu nombre, glorificándote a ti. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con un canto de adoración. A ver si se lo saben, me acompañan. Por las noches, con toda mi alma te he deseado, al sentir tu presencia dentro de mi ser, Señor. Madrugaré a buscarte por las noches, con toda mi alma te he deseado, y mientras soplo de vida haya sobre mí, Señor, madrugaré a buscarte, pues tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Jehová. Tuya es mi confianza, pues tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Jehová.
confianza. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiese fallecido jamás. Olvidaré tus palabras. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiese fallecido jamás. Olvidaré tus palabras, pues tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jehová, tuya es mi confianza, pues tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jehová, tuya es mi confianza, oh sí, Señor. Jehová, tuya es mi confianza, oh sí, mi Dios. Jehová, tuya es mi confianza. Listo, ahí quedó. Mucho calor, mucho calor. Y ese vino el calorcito. Pues tomar agüita. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar. Y esta palabra que traemos, pues espero que sea de edificación para sus vidas. Es sobre la importancia de congregarse. Entonces vamos a comenzar. Muchos de nosotros nos hemos preguntado que por qué es necesario el congregarse. ¿Por qué es necesario asistir a la iglesia? Si hay muchas enseñanzas en YouTube, pues en el internet, ¿no? Por las redes sociales. En Facebook. En Facebook también. Amén. Pues a continuación les daremos algunas razones por las cuales es importante el congregarnos. La número 1 es para adorar a Dios. Para mí es una de las más importantes, ya que el pastor nos ha enseñado a ser adoradores. Amén. Antes que nada tenemos que ser adoradores. Antes de servir, inclusive antes de limpiar los baños, tienes que ser un adorador. Tenemos que adorar a nuestro Padre. Tenemos que aprender lo que significa la adoración. En Salmos 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y este salmo está hermoso. Y inclusive nuestro hermano Uli, cuando platicamos, siempre es eso, pues, que tenemos que entrar por las puertas de la iglesia con acción de gracias, por a sus atrios con alabanza. En Colosenses 3:16 dice: cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos reunimos para adorar a Dios. Yo me gozo mucho con la hermana Marta cuando ella llega a la iglesia.
ella siempre entra con una hambre de Dios. Y ahí nos está viendo, nos está escuchando. Bendiciones, hermana Marta. Me gozo mucho cuando nuestra hermana Marta entra y en cuanto cruza la puerta de la iglesia, ella empieza a adorar a Dios. Ella siente la presencia de Dios tremendo. Y muchas veces nosotros con los afanes, con todo lo que traemos, ni sentimos cuando estamos practicando o adorando a Dios. Pero la hermana Marta es muy sensible al Espíritu Santo. Y a ella no le importa, ella se goza y ella Amén. Ella deja que el Espíritu Santo la toque y es bien bonito, la verdad. Así es, así es. Entonces nos reunimos para adorar a Dios. Jesús dijo en Juan 4:23, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Así como la hermana Marta, yo sé que es una adoradora tremenda y está enamorada de nuestro Dios. Sí. Me gozo, hermana. Dios busca a quienes lo adoren en verdad. El adorar a Dios no solo es cantar cantos de adoración, también es darle todo nuestro amor, tener reverencia ante su presencia, tener sensibilidad ante su presencia, el servirle, tener devocionales diarios con nuestro Señor, escudriñar la palabra, etc. El número 2 es oír la palabra de Dios. Por eso es importante ir a la iglesia, porque ahí escuchamos la palabra de Dios, ahí escuchamos lo que Dios tiene pues para cada uno de nosotros diariamente, ¿no? Debemos reunirnos para oír la palabra de Dios. Dios nos habla cuando estudiamos la Biblia en nuestras casas, sí es cierto. Pero también utiliza a los pastores para enseñarnos su palabra. En Romanos 10, 14, 17, si lo puedes leer por favor. 10, 14. Del 14 al 17. Del 14 al 17 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué tan tremendo, ¿no? Si no vamos a una iglesia, pues no vamos a ser enviados. Vamos a la iglesia, vamos a congregarnos para aprender de la palabra, para nosotros salir y dar lo que aprendimos en el mundo. Tenemos que ser luz en la oscuridad. Por eso tenemos que prepararnos. Estoy de acuerdo que leas tu Biblia, está perfecto. No, de hecho, tiene que hacerlo. Sí. O sea, tienes que hacer lo que vas y escuchas en la iglesia. Tú tienes que llegar a tu casa y corroborarlo, que no te estén dando gato por liebre, porque de verdad que ahorita se ha levantado una ola en las congregaciones donde están predicando cosas que son antibíblicas. Así que tú sigue leyendo la palabra y sigue corroborando que la Biblia viene siendo el cernidor. Ajá, yo digo colador, pero sí. Cernidor. Y lo que queda arriba hay que desecharlo, no sirve. Lo que bajas ya finito, ya eso es lo que el Señor te está entregando. Amén, amén. Por eso es tan importante ir y aprender la palabra. Como siempre el pastor nos ha dicho que sirnamos, pues algo por así decirlo. Y lo que sea bueno para nosotros, tomarlo, lo que no, pues desecharlo.
Dios les ha dado dones especiales para predicar o para enseñar la palabra. Y al congregarnos podemos aprender de ellos, los pastores. En Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios mismo los constituyó. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la palabra de Cristo, que es la Biblia, mora en nosotros. Y busqué la definición de morar. Dice: residir o habitar en un lugar determinado. ¿Cuál es ese lugar? En vosotros, dentro de nosotros. La palabra de Dios tiene que residir, vivir dentro de nosotros. Tenemos que apropiarnos de ella. Tenemos que, ¿cómo se dice? Pues tomarla como para nosotros. Se me están yendo mucho las palabras, ando bien cansado. Es que va llegando el trabajo. Bueno, pero el caso es que tiene que vivir dentro de nosotros. Amén. Se tiene que hacer viva. Así es. Al oír la palabra de Dios en la iglesia, vamos a adquirir sabiduría y conocimiento. Muchos dirán: pues, ¿para qué quiero sabiduría? Pues en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como dijo mi esposa ahorita, andan muchas enseñanzas raras en el internet y en iglesias también, pero por eso tenemos que tener conocimiento, por eso tenemos que cernir todo lo que escuchemos con la palabra de Dios, con la Biblia. Y ser sensibles al Espíritu Santo. Así es. La sensibilidad al Espíritu Santo es primordial, porque pues ahí sabemos cuándo es el Espíritu Santo hablando y cuándo es el enemigo, porque dice también la palabra de Dios que el enemigo se viste como ángel de luz. Así es. Entonces, y también dice la palabra que en los últimos días, si es posible, hasta los mismos escogidos serán engañados. Entonces, por eso tenemos que afirmarnos, tenemos que congregarnos, tenemos que leer la palabra, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es muy importante el conocimiento, la sabiduría, para no pecar contra Dios. Cuando tú sabes cuando tú tienes sabiduría, cuando tú tienes conocimiento, tú no vas a pecar contra Dios. O si tenías ese hábito de pecar y hacer cosas malas, adquiriendo sabiduría y conocimiento y sensibilidad al Espíritu Santo, vas a comenzar a dejar esas cosas. El mismo Espíritu Santo te va a guiar a qué es lo que tienes que hacer. Poco a poco. Esto es una carrera larga, pero poquito a poquito vas cambiando una cosita, otra cosita, otra cosita. Así que hay que echarle ganas. La número 3 que tengo aquí es: para consolarnos mutuamente. Todos y cada uno de nosotros tenemos problemas en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, todos los días. Tal vez, bueno, a lo mejor no todos los días, pero unas 2-3 veces por semana pasamos por problemas. Pero hay personas que sí, no más de a uno diario, de a varios. Sí, eso sí. Porque las malas decisiones que hemos tomado en el pasado nos alcanzan, o sea, son las consecuencias. Y a veces no sabemos y le queremos echar la culpa a Dios de lo que estamos pasando, cuando no fue Dios, no fue decisión de Él, fue consecuencia de lo que nosotros hicimos o decidimos sin consultarlo a Dios. Así es. Hermana Marta. Ya se puso perfume, hermana, ya se puso bien oloroso. También todos tenemos tentaciones, o viene la duda
de que si vale la pena ser cristiano. ¿A cuántos de ustedes les ha venido la duda que si vale la pena ser cristiano? Porque no me acuerdo dónde escuché, si ayer, alguien, no me acuerdo, que dijeron, no, dice, nada más me acerco a Dios y me empiezan los problemas. Entonces, tal vez a esa persona le dijeron, no, ¿sabes qué? Pues acércate a Dios y todos los problemas se te van a acabar. Esa es una vil mentira. Pero otra cosa también, recordemos que todo es por etapas, todo es como por niveles, ¿no? Entonces, cuando tú vienes a los pies del maestro, cuando tú vienes y te conviertes, ¿no? Y quieres cambiar toda tu vida, claro que el enemigo se te va a echar encima, puesto que no le va a gustar que el Señor te esté rescatando de donde Él te tenía. Entonces, cada vez que tú te acercas y el enemigo te ataca, tú te haces para atrás. Entonces te vuelves a acercar a Dios, el enemigo te vuelve a atacar porque ya sabe que con eso no te vas a acercar a Dios y te vuelves a hacer para atrás. Y ahí estás el tire y el afloje. Entonces hasta que soportes, hasta que venzas, hasta que soportes esa prueba, pues por así decirlo, ese ataque del enemigo. La palabra dice, pues, ¿no? Que someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, tienes que resistirlo, brincar esa línea y te va a dejar en paz. Por un tiempo, va a regresar con algo más fuerte para que tratar de quitarte otra vez. Pero a lo mejor y en eso estás fallando. A lo mejor y no has brincado, no te has dado cuenta que es con el mismo dardo que el diablo te ha estado alejando de Dios. Así es. Así es. Por eso es bueno asistir a la iglesia, para darnos ánimos unos a otros. La Biblia nos exhorta y nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así es. El día, y todos sabemos que ya los días se están acortando y que la venida de Cristo está ya a las puertas. Por eso es importante el ir a aprender, el ir a congregarnos, para de lo recibido ir a darles al perdido, ir a dar al perdido, a la persona que Dios ponga en tu camino. Es importantísimo que ya empecemos a hacer eso. Si no lo hacíamos antes, hacerlo ahora con Desde más ya. ganas, desde ya, porque los días se acortan y ya no va a haber chance ya, pues. Entonces a veces podemos animar a alguien y ni cuenta nos damos que lo hicimos, con un abrazo, con un Dios te bendiga, un consejo, hasta una sonrisa. Una sonrisa que tú le des a alguien y que esa persona esté esperando algo, una señal o algo así, y esa sonrisa sea la señal. Ya con eso pues podemos cambiarles o hacerles el día a una persona. Sí, a lo mejor y tú también estás en las mismas condiciones, a lo mejor tú también estás pasando por situaciones difíciles, a lo mejor por dentro tú no tienes ni ganas de sonreír, pero cuando te dejas guiar por Dios y sonríes, ya no eres tú, es Dios sonriéndole a esa persona, dándole lo que necesita. Entonces, porque tal vez tú no puedas dar más que problemas, a lo mejor puedes dar más tristezas, pero Dios a través de ti da lo que esa persona necesita. Así es. También una palabra específica que esa persona estaba esperando escuchar, y Dios te usa, como dijiste, para que se la digas. Y tú ni en cuenta, tú dices, bueno, no me acuerdo si hace días que te dije que estaba hablando con una persona y que le dije ciertas palabras que dije, híjole, pues, ni yo, o sea, me sorprendí yo también, porque dije, pues bueno, no era lo que tenía pensado, pero pues ya lo dije. Pero era Dios, era el Espíritu Santo hablando a través de mí. Amén. Y así cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando vas a la iglesia y Dios te te dice que digas algo, hazlo, ¿verdad? ¿Por qué me miras Hazlo. así? Porque he sido muy desobediente. Pero sí, tenemos que ser obedientes. Así es. Ok. ¿Cuántas veces hemos estado faltos de una palabra, de un consuelo, de fortaleza, o tal vez una respuesta a una petición de oración,
Y cuando vamos a la iglesia, el pastor predica de eso. Uy. O en el altar recibes lo que necesitabas. Que tal vez estés falto de amor y que de un abrazo o algo. Y vayas y te postres en el altar y Dios te da ese abrazo. Dios te da lo que necesitas estando en su presencia. Así es. En 1 Tesalonicenses 5:10 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros como la hacéis. Ay, Dios. ¿En Así dónde? como, a ver, en 1 Tesalonicenses ¿Qué? 5:10. 5:10. Léemelo, please. Dice, quien murió por nosotros para que ya No. sea esta primera, segunda. 5:10. Ajá. Segunda entonces. No hay No hay. 5. Bueno, ya Eso no regué. es. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pues no me acuerdo dónde lo puse más. El 11, es el 11. El 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ajá. Ok. Perfecto. Bueno, la número 4 dice extendernos a otros. Debemos reunirnos para extendernos a otros, a extenderles a otros el amor de Cristo. A nuestro alrededor hay gente que está perdida, gente que tal vez fue creyente en algún tiempo pasado, pero hoy vive perdida. Es por eso que es importante el congregarnos para, como les dije antes, para ir a esas personas perdidas. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de hablarles de Cristo. Ellos necesitan quien los ame, quien les muestre el camino para llegar al Padre, quien les muestre a Cristo. Imagínense qué tanto podríamos alcanzar. Imagínense qué tanto podríamos alcanzar o abarcar en nuestra ciudad si unimos nuestras fuerzas, conocimiento y sobre todo estar en común acuerdo con nuestros hermanos y salir a predicar al perdido, sin envidias, sin competencias, sino que todos unidos en un mismo espíritu. Imagínense si todas las iglesias nos uniéramos y nos dijéramos, ¿sabes qué? Tal iglesia agarras de esta calle a aquella calle y así nos dividiéramos. ¿Qué tanto podríamos alcanzar? Todo Tucson. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Que sabes que tú eres de esta iglesia y ahí te quedas y nomás haces lo que esta iglesia te dice. Tenemos que ser, porque todos tenemos que ser hermanos, tenemos que ser unidos. Allá en el cielo no va a haber diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Pabellón de... Allá va a ser todos unidos. Imagínense todos que hubiera divisiones allá. No puede haber división. No, Entonces, pues qué chulada, ¿no? Que todos pudiéramos hacer eso. Pronto va a pasar. Primero Dios. Por eso creo yo que es tan importante el congregarnos. Amén, así es. Pues, ¿por qué debemos congregarnos? Nuestro Señor Jesús nos dejó el ejemplo de que Él siempre asistía a la sinagoga o al templo. Si para Él era necesario asistir, ¿tú crees que para nosotros sea beneficioso? Pues claro. Entonces, ¿para qué me congrego en una iglesia si Dios está en todo lugar? Yo puedo hablar con Dios desde mi casa, ¿no? ¿Lo has oído? Sí, claro. Muchas personas razonan de esta manera, que a simple vista parece lógico. He escuchado a muchas personas decir eso y muchas otras cosas como no es necesario ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia para creer en Dios, ni para que me escuche. Yo oro, alabo y estudio la Biblia mejor en mi casa. Yo soy la iglesia.
Dios está en mí y me ama como soy. Dios está en todo lugar. La iglesia no es necesaria. Si soy honesto, la iglesia me aburre. Está llena de hipócritas. Estos por algunos son los tantos comentarios que he escuchado de gente que dice que no es necesario congregarse. Pues esas personas van por el hombre. Pero son cosas también que han escuchado o simple y sencillamente no están maduros espiritualmente y cuando miran algo pues lo agarran para Torcerlo. para cubrirse y decir, justificarse el por qué no voy a la iglesia. Entonces, nos congregamos porque nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo en Lucas 4:16. Nos congregamos porque es un consejo del Señor por medio del apóstol Pablo. Tú lo leíste en Hebreos 10, 24 y 25. Nos congregamos porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 también, tú lo leíste. Nos congregamos porque la exposición de la palabra ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida. Lo puedes leer en Salmos 119, 130. Aquí es lo que tú también decías, que ibas y el pastor expone la palabra de una manera y tal vez era lo que necesitabas. Entonces, y eso también te anima a que tú sigas, te motiva a que tú sigas estudiando, porque tú vas, escuchas tal vez cierta reflexión o cierta manera de cómo Dios se lo dio al pastor y tú lo recibes diferente y ya vienes y estudias un poquito más y como la palabra de Dios es viva y eficaz, tú también la puedes entender de diferente manera, pero no quiere decir que esté mal ni una ni la otra, simplemente que cada persona la necesitaba de esa manera. Recordemos que Dios nos da conforme es nuestra necesidad. Una cosa también que está diciendo ahí, como siempre has dicho que unas personas me entienden más a mí y otras personas te entienden más a ti. Entonces también dice la palabra de Dios que Él va a añadir a los que deben de ser salvos. O sea, en tu iglesia, en la iglesia que tú asistes, en la que Dios te plantó, te va a plantar, es ahí donde vas a recibir tu alimento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vas a entender la palabra como es, como el pastor la está diciendo, como Dios la está diciendo a través del pastor. Así es. Y pues como hay diferentes maneras de pensar, por eso es necesario escuchar a alguien más. Entonces, nos congregamos porque los primeros cristianos lo hacían y aún en medio de gran persecución y peligros de muerte, lo puedes leer en Hechos, en Hechos 11 u 8. Aún ellos tenían esa necesidad de congregarse, de reunirse. Entonces, ¿por qué nosotros no? Si tenemos nosotros la libertad de hacerlo, ¿por qué no vamos a aprovechar ese gran privilegio que tenemos? Jesús mismo se reunía en las sinagogas. Claro, pues es el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó de que Él iba ahí. Sí. De hecho, te lo voy a leer, mira, Lucas 4. Léelo. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, era una costumbre que Jesús tenía, el ir a las sinagogas. Entonces a veces nos queremos escudar en cosas como, es que Dios está en todas partes, es que Dios me escucha, es que Dios no me necesita. No, realmente Dios no necesita, nosotros necesitamos. Nosotros somos los que necesitamos, a nosotros nos conviene. Entonces, nos congregamos para aprender juntos. Aprendemos a convivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo. Eso lo podemos leer en Efesios 4, del 1 y 2. Aprendemos a soportar a los débiles con amor, dice Romanos 15, 1. Cuando tú miras que tu hermano está más débil que tú y está flaqueando, no seas piedra de tropiezo para tu hermano. Ayúdale. Quítale peso, quítale piedra, dale consejo, dale amor, dale cariño, dale buen consejo, pero no trates de aprovecharte
porque la palabra de Dios también dice, ¿no?, que hay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeñitos. Entonces, Tremendo. aprendemos a tener unidad y ayudarnos mutuamente como familia espiritual que somos. Efesios 4, 15 y 16. Ahí nuestro entendimiento de amor, de paz, de adoración, de gozo, de fortaleza y todo lo que tenga que ver con lo espiritual crece. Todas las cosas, todos los frutos del Espíritu empiezan a crecer conforme nos vamos nosotros congregando. Vamos menguando, la carne se va apagando, la carne va muriendo, pero el Espíritu se vivifica día con día mientras estemos siempre buscando y anhelando la presencia del Espíritu Santo. Y a veces en la casa el Espíritu Santo sale volando con los gritos y los regaños a los chamacos o el pleito que ya tuviste con el esposo, pero allá en la congregación, cuando tú llegas y empieza la alabanza y empieza una alabanza de júbilo y empieza una alabanza de adoración y que te vas derechito para enfrente en el altar, es otro rollo, es otra cosa. Allá enfrente sientes el fuego del Espíritu de Dios. Ahí enfrente sientes que verdaderamente nada perturba lo que tú le estás ofreciendo a Dios. Entonces, esa es otra razón por la cual nos congregamos. Congregarnos es saber que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza y no tiene dos cuerpos, tiene un solo cuerpo. Entonces, conforme vamos yendo, vamos engranando todos en el mismo lugar. Como hermanos, como familias, van a haber diferencias, pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no nos permite hacer cosas indebidas los unos para los otros. No podemos pagar mal por mal, ni a nuestros enemigos, mucho menos a nuestros hermanos. Nos congregamos cuando sabemos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como dice Salmos 133:1, tan famoso por nuestro pastor. Cuando sabemos lo bueno y lo delicioso que es, ahí es cuando vas a empezar a congregarte. Cuando nos... ¿Qué vas a decir? No. Perdón. Cuando nos congregamos, la unción y el mover del Espíritu Santo es mayor, debido a que todos adoramos en un mismo espíritu, al mismo tiempo. Y es más fuerte ahí cuando suceden los milagros, las liberaciones, porque está la hermosa presencia del Espíritu Santo llenándonos a todos. No nomás es en un cuerpo, es en todos los que estamos ahí clamando lo mismo, su presencia. Cuando entendemos todos los beneficios de estar en la casa de Dios, entonces viviremos lo que el rey David vivió cuando dijo: mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, porque él estaba enamorado de Dios, porque él sabía que no había un lugar mejor, porque si él estaba débil, si él estaba triste, si él necesitaba algo de Dios, Dios se lo concedía. ¿En dónde? En la intimidad, en la adoración. Así como le dijo a su esposa: peor que un vil, que un cualquiera, te has mirado enfrente de las criadas, pues más vil me haré en la presencia de Dios, porque su esposa no había entrado en esa adoración, pero él era su todo, era lo que lo llenaba, era lo que él sabía que ahí iba a encontrar lo que él necesitaba, lo que le agradaba a Dios, y nadie lo hacía. Él fue el primero, el que danzó, el que... Híjole, es hermoso cuando empiezas a conocer a Dios de otra manera que como te lo han presentado, porque te lo van a presentar, todos te lo van a presentar, y está bien que te lo presenten, pero luego conócelo tú. Date el tiempo de intimar con Dios, así como lo haces con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, para conocer los secretos, para conocer sus gustos, lo que le molesta, lo que no. Así, acércate a Dios y profundiza con Él. Entonces, aclaremos el hecho de que Satanás quiere que dejemos de congregarnos, porque Satanás siempre va a querer derribar
lo que Dios está estableciendo, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, recuerda que cada cristiano es un tormento para el reino de las tinieblas, ya que fuimos llamados para arruinar los planes de ellos. Por lo que al dejar la iglesia nos exponemos a dejar de crecer espiritualmente, a enfriarnos y hasta alejarnos de Dios, no solamente de una congregación. Recordemos que entre el rebaño nos podemos defender unos a otros en oración, en consejo y en compañía también. Pero cuando estás solo, ¿qué haces si estás solo? El lobo no ataca a un rebaño completo ni unido. Ataca a los rebaños separados, divididos. Y a la ovejita solitaria, esa es una presa mucho más fácil para él. Entonces, es un peligro el decir, no necesito congregarme. Sí, es un peligro. Es un peligro el decir, yo en mi casa me lleno. Sí, es un peligro. Porque si a duras penas en tu casa lees un versículo a lo mejor, u oras 5 minutos, entonces eso te va haciendo que te vayas enfriando hasta el momento de que tu conciencia se cauterice y llegues a no sentir más el Espíritu de Dios y llegues y estés escuchando otro espíritu y tú pienses que sea el Espíritu de Dios. ¿Es un peligro el dejar de congregarse? Sí, es un peligro para tu alma, porque tu alma es la que está en juego. Entonces, al congregarnos tenemos acceso a los beneficios de que los ancianos de la iglesia unjan sus manos con aceite y oren por nuestros enfermos. De que levanten tus manos cuando tú no puedas más. De que te den esa palabra de aliento o simplemente ese abrazo de parte de Dios. De recibir un buen consejo basado en la palabra. Hasta financieramente encontramos apoyo dentro de la congregación. Y lo más importante es que te ayudan a crecer más, acercarte más a Dios en esos momentos de duda o de soledad, como dijiste tú ahorita, que a todos nos ha llegado la duda de, ¿sirve de algo del cristiano? El desánimo. El desánimo. Entonces, esos son los beneficios de tener una congregación, pero no cualquier congregación, una congregación sana, una congregación de verdad, una congregación que ha sabido cuál es el llamado de parte de Dios para la congregación. Porque no se trata de enriquecerse, no se trata de ser famosos, no se trata de cosas vanas, se trata de ser familia, se trata de unidad, se trata de exaltar y glorificar el nombre de Dios, se trata de atraer almas, se trata de ayudar a la gente, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos. Ese es el evangelio, la salvación que Dios nos ha dado y también el poder ayudar a extender nuestra mano al necesitado. Entonces solo estoy mencionando algunos de los beneficios porque son muchos más, nomás estoy mencionando algunos. Sin una congregación nos apagamos y recordemos que somos soldados del ejército de Dios y como ejército debemos estar unidos, porque apartados o divididos perderemos la batalla, como cualquier otro ejército, ¿verdad? Tenemos que ser un ejército bien ordenadito y sabiendo recibir órdenes. Unidos. Amén, así es. Entonces, cuando estamos en la iglesia y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos abraza, no quisiéramos que el tiempo pasara, no quisiéramos salir de su presencia, quisiéramos que ese tiempo se extendiera, que durara más, pero también necesitamos en la otra parte, ¿verdad? Que es la palabra. Claro. Ya dijo el pastor, nos debe un servicio de pura alabanza. Sí, siento. Hace unas semanas atrás, le estaba comentando allá en la iglesia, me tocó abrir servicio y le decía que yo le decía a mi esposo que sentía un desespero para llegar a la casa, que sentía como que había pasado 2 o 3 semanas sin ir a la iglesia
Entonces pues ya mi esposo me decía que por qué, que si se me, porque hubo una modificación en los días. Entonces, que si se me hacía muy lejos, y yo le dije pues que no era eso, simplemente que sentía esa necesidad de estar en la casa de Dios. Entonces cuando llegamos a la iglesia, nos fuimos a orar y salimos de ahí, de la oración, que por cierto estuvo hermoso el tiempo ese de oración. Salgo y una persona está mirando para todos los lados y luego me dice que estaba muy vacía el templo, que el templo estaba muy vacío, que había muy poquita gente, que si más tarde irían a llegar todos de un jalón, de sopetón. Entonces traté yo de explicarle poquito y le dije, no te fijes en quién fue o en quién no. Mejor fíjate en que tú pudiste llegar, en que Dios permitió y se complació en que tú le adoraras en su altar y le danzaras en su casa. Te dio la oportunidad de que llenes tu lámpara esta tarde. Entonces, por supuesto y claro que si ves a uno de tus hermanas o de tus hermanos que no llegaron, ¿verdad? Les puedes echar una llamada, un mensajito, ponerte a sus órdenes para ver en qué se puede ayudar. Pero eso es al final del servicio. En ese momento, concéntrate en el Padre. Concéntrate en nuestro Señor Jesucristo. Concéntrate en el Espíritu Santo. Porque ese momento puede ser que se vaya y ya no regrese. Tal vez ya no tengas otra oportunidad. Entonces, porque no sabemos si esta es la última oportunidad que tengamos de adorarle con libertad en su casa. Los tiempos son difíciles y cada vez se están poniendo peor. Entonces debemos de aprovechar el tiempo que tenemos, el privilegio. Realmente es que no lo vemos como un privilegio. Se mira como una responsabilidad, se mira como una carga, se mira como algo que no está bien. Y realmente la actitud es la que va a hacer que cambiemos como iglesia. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de todo el mundo, la iglesia en general. En muchas partes del mundo que ya no les permiten congregarse. Así es. Que son perseguidos, los cristianos son perseguidos. Y nosotros que tenemos el privilegio de poder tener una iglesia abierta, no lo hacemos. Así es. La hermana Yané, de hecho, ella también llega junto con la alabanza y llega y me ayuda y pone los zorros de los líderes y saca la cámara y todo. O sea, ¿por qué? Porque ella está deseosa de estar en la casa de Dios y no nomás de llegar, sino de a ver en qué sirvo, a ver en qué ayudo. Y eso el Señor lo mira y el Señor da recompensa por eso. Entonces, cuando vuelvas a ir al templo, no te fijes en quién no llegó o cómo llegaron vestidos. Mejor date cuenta que el Espíritu Santo ya está ahí y está esperando a que tú lo percibas, a que tú te des cuenta que Él ahí está, porque Él te anhela. Pero la cuestión es, ¿tú lo anhelas a Él? Entonces, con la inocencia de un niño, sin pena, el próximo día de servicio que tengas en tu congregación, en tu iglesia, imagínate al Espíritu Santo entrando por las puertas del templo. Mirarlo. Qué hermoso, abre tus ojos y tu corazón. O sea, qué hermoso sería que tú te imagines al Espíritu Santo de Dios. Así como tú entraste por esas puertas, que cuando ya estén todos adentro, Él entre. Empiece a llegar y empiece a llenar y a tocar al corazón necesitado, al afligido, al necesitado de gozo, al que necesita sanidad, al que tal vez tiene sed de Él y saciarlo. Que empiecen a sentir ese toque, que cada quien reciba a lo que fue a recibir, pero también a lo que fue a darle a Dios. Entonces, no desperdicies el tiempo, no te la pases pidiendo, mejor concéntrate en qué le trajiste tú para ofrecerle a Él. Porque Él ya tiene tu milagro listo, pero tal vez no es el tiempo, ni tampoco sea la manera en que tú lo quieres. Pero ten la certeza que es lo mejor. A veces estamos pidiendo una sanidad que tal vez no es lo que Dios quiera. A veces estamos pidiendo unas finanzas que tal vez no es lo que Dios quiera. A veces estamos pidiendo, no sé, que me quite algo
alguna manera de ser, algo que yo tenga, y que a lo mejor no sea el tiempo porque todavía lo necesito, y sin eso a lo mejor estuviera, me desbarato. Entonces, el Señor sabe lo que necesitamos, nosotros no, nosotros podemos pedirle, pero Él va a saber si nos lo concede o no nos lo concede. Y de cualquiera de las dos maneras, recibiéndolo o no recibiéndolo, adora al Señor. Dale gracias a Dios, porque por algo lo está haciendo. A futuro siempre es lo mejor. Entonces, al reunirnos, podemos recibir cobertura espiritual en unción, en oración y en consuelo. Podemos recibirlo. Podemos ser adiestrados, podemos ser equipados, enseñados para servir y hacer el propósito a cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. Hay muchos beneficios por los cuales debemos de congregarnos. Va a haber muchas otras excusas también, pero si tú te concentras en que Cristo nos dejó ese ejemplo de congregarnos, en que Cristo nos dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre por medio del apóstol Pablo, en que dice que entrad por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza. Entonces quiere decir que nos está diciendo algo. No cierres tu corazón, ábrelo. Deja que el Señor te ministre, deja que el Señor te diga lo que quiere de ti. Tal vez a lo mejor otra persona no quiere ni verlo por su casa, pero a lo mejor a ti sí. Y te voy a decir algo, el Señor no hace excepción de personas, así que Él quiere a todos en su casa. Él acepta a todos como hijos, al que lo reciba como padre. Así que en esta tarde yo te invito a que si te has alejado, hagas una oración y te acerques a Él, te reconcilies con el Señor, y que si no lo conoces, que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador, y que te congregues y que te bautices en agua, que busques más de Él, porque la verdad que, como lo digo una y otra vez, con Dios no hay pérdidas, hay puras ganancias. Y la verdad que el congregarse te va a dejar mucha satisfacción si estás concentrado en el Señor. Si estás concentrado en tu hermana, en tu hermano, qué hace, qué no hace, qué dijo, cómo me miró. Tú no sabes qué situación está pasando. Tal vez por dentro está destrozado. Tal vez venía cansado del trabajo. Tal vez le fue muy mal. Pero tu sonrisa, tu actitud va a cambiar todo eso. Pero el congregarse es muy bueno para esos momentos difíciles, para esos momentos de necesidad. El Señor ha puesto una familia, te ha puesto hermanos, te ha puesto padres espirituales, te ha puesto un rebaño, y que está esperando por ti para que seas parte de. Amén. Amén, amén. Tal vez fuiste herido en una congregación o algo, por ignorancia o por lo que haya sido. Date una oportunidad más. Date esa oportunidad, que estoy seguro que Dios te va a poner en el lugar correcto, en el lugar donde vas a recibir esa bendición, donde vas a recibir al Espíritu Santo, donde te vas a gozar con la adoración, la alabanza, la palabra, con los hermanos. Sé que Dios lo va a hacer así. Pero date una oportunidad más. Amén. No porque haya sido herido o porque haya pasado lo que haya pasado, no dejes de congregarte. Sí. Así es que vamos a orar y después vamos a tocar un canto. Ok, gracias Padre, te damos por esta palabra, Señor, que tú la pusiste, Señor, en nosotros para que la diéramos a tu pueblo, Señor. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te quiero presentar a cada una de las personas que están mirando este video, Señor, y que lo van a ver pregrabado, Señor. Que tú trabajes en sus vidas, Señor. Que tú trates con ellos, que tu Espíritu Santo, Señor, trate con cada uno de ellos, Señor, y que vuelva a poner esas ganas de congregarse, esas ganas de ir a tu casa a recibir la palabra, a adorarte, Señor.
a consolarse, Señor, y a consolar a otros, Padre. Te pido, Señor, por cada una de esas personas, de hermanos, Señor, que tal vez fueron lastimados, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú sanes sus corazones, Señor, y que vuelvas a poner en cada uno de ellos, Señor, el hambre, Señor, de congregarse. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los protejas y los cuides, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Padre. Y estamos, Señor, y seguimos delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz del Espíritu Santo. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz del Espíritu Santo. Bienaventurado el que habita en tus atrios y bajo tu sombra se deleita, oh mi amado. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermosa es tu presencia. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, la preciosa voz del Espíritu Santo. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz del Espíritu Santo. Bienaventurado el que habita en tus atrios y bajo tu sombra se deleita, oh mi amado. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermosa es tu presencia. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, la preciosa voz del Espíritu Santo. El tiempo de la canción ha venido. Amén, amén. Pues muchísimas gracias a ti que estás escuchando y no te estás congregando. Busca en el nombre de Jesús una congregación y asiste ahí. Amén, Porque los tiempos son malos y el tiempo se acorta, así que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Amén, amén. Pues que Dios me los bendiga y muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes aquí a los pies del Maestro. Y pues si fue de bendición para sus vidas, les pedimos que nos ayuden a compartir este video para tener más alcance, ¿verdad? Para que más almas lleguen a
a donde tienen que estar, a los pies del maestro. Amén. Dios les bendiga. Nos Bendiciones. vemos próximo lunes. Ahí abajo. ¿Dónde?